Bienvenidos a este nuestro espacio de escuela sabática. En este momento nos encontramos iniciando una nueva temporada, así que nos sentimos muy felices de que tú nos acompañes desde casita en este estudio una vez más. Hoy me siento súper contenta, hermano Elvis, bienvenido. Es un placer para mí, pues también poder estar compartiendo con usted esta nueva etapa donde podemos transmitir la escuela sabática desde casa para poder estudiar durante la semana y compartir todos juntos, ¿no? Bienvenido, hermano Elvis. Gracias, Raquel, gracias. Y bueno, un saludo para todos nuestros hermanos que se conectan siempre, están atentos allí al repaso de la lección. Oye, tenemos 12 sábados que no presentamos el repaso de la lección. La gente dice, bueno, ya no hay más. No, sí hay más, sí hay más. Vamos a estar en esta nueva etapa y queremos darte las gracias porque te conectas con nosotros, nos apoyas en esta iniciativa, ¿verdad? Y bueno, y vamos adelante con el estudio de lo que va a ser la lección de este trimestre. Muy interesante. Aquí tenemos con nosotros, Raquel, y no podemos dejar pasar por alto a nuestro muy estimado pastor Augusto Pérez, que está rompiendo el celofán con esta nueva etapa. Pastor Augusto, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros y bienvenido a este repaso de la lección. Muchas gracias por la invitación. Siempre estamos al servicio de la causa de Dios. Amén, gloria a Dios, así es. Bueno, mira, no vamos a hacer esperar más a nuestros hermanos, ¿verdad? Vamos a iniciar ya desde ya este repaso de la lección, Raquel, y me permite pues entonces tener una palabra de oración para, digamos, iniciar este repaso de la lección. Queremos hacerlo, por supuesto, siempre pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que nos das de compartir este repaso de la lección y gracias porque nos permites pues tener la tecnología a nuestra disposición para realizar este proyecto. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos en este repaso y que podamos aprender, Señor, la lección que tú quieres dejarle a tu pueblo a través del estudio de la lección de este trimestre y muy especialmente de esta semana. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, ¿qué te parece entonces si comenzamos, Raquel? Estoy súper ansiosa por ya dar inicio a este espacio, hermano, y me llama muchísimo la atención el enfoque que tiene la lección completa, ¿no? La semana pasada no pudimos de pronto compartir lo que fue la primera lección, pero vamos a hablar un poco de lo que será nuestra lección, nuestros objetivos del trimestre. Así que bueno, nuestro folleto está mencionado como el Génesis, ¿no? Es titulado El Génesis, nuestro folleto, y los objetivos del trimestre son los siguientes. Profundizar en el conocimiento de nuestros orígenes, conocer más de Jesús como nuestro creador, sustentador y redentor, y aprender a caminar mejor con el Señor de la creación. Excelente, Estos excelente. son nuestros objetivos. Ajá. Muy bien, esta lección definitivamente promete, ¿verdad? La lección del trimestre pasado hablaba de Hebreos y nos dejó así con un sabor sabroso, con algo chévere, ¿verdad? Y entonces finalizó y no dice, ah, ya finalizó, pero fíjese cómo comienza ¿no? Este comienza de muy buena manera lo que nos presentan los objetivos de este trimestre. Pero vamos a pedir entonces al pastor Augusto, pastor, den una visión así general de lo que usted considera, lo que usted ha visto, hacia dónde nos quiere llevar el autor del material de este trimestre. ¿Qué nos puede decir? Muy bien, gracias una vez más. Bueno, este trimestre estamos estudiando un libro que si no existiera, no existieran los demás libros de la Biblia. Porque Génesis, que significa en el principio, ¿verdad? Porque Génesis viene de la palabra griega Génesis y del hebreo Bereshit, que significa en el principio. Así que realmente Génesis es el principio de toda la Biblia. Y realmente nosotros durante este trimestre vamos a estudiar maravillosas lecciones que el Señor quiere que nosotros mantengamos al día, ¿verdad? Que mantengamos fresco en nuestra mente, porque en la repetición precisamente está el aprendizaje y la sabiduría. Y precisamente el libro del Génesis en este trimestre nos viene hablando y trata, aunque es de Jesús, ¿verdad? Aunque es primer libro del Antiguo Testamento, pero Génesis nos habla acerca de Jesús como nuestro creador, Jesús como nuestro sustentador y Jesús como nuestro redentor. Esas tres grandes características del Señor Jesús las destaca en una forma viva el libro del Génesis. Por eso es que
el libro de Génesis, vamos a encontrar maravillosas lecciones, maravillosas historias en este trimestre que nos van a ayudar, que nos van a ilustrar cómo ser más fieles a nuestro Dios, porque ese Dios creador, ese Dios sustentador y ese Dios redentor no está lejos, está muy cerca de nosotros para cuidarnos, para protegernos, así como protegió a Adán y a Eva después que cuando lo puso en el jardín del Edén y después que lo sacó del jardín del Edén después de la caída, como vamos a ver más adelante. Así que vamos a ilustrarnos de una manera maravillosa como solo lo suele hacer Dios en este maravilloso libro el libro del Génesis. Raquel, cuéntanos, ¿qué visión tienes tú del estudio de este trimestre, Raquel? Con solamente viendo el título y el contenido que tiene este material, ¿qué nos puedes decir? Este folleto de este trimestre me tiene súper fascinada porque vamos a comenzar desde el principio, ¿no? Y vamos a comenzar en un orden celestial, le digo yo, porque lo hemos visto también desde la primera lección. En la primera lección pudimos ver algunas características y no me quisiera adelantar, ¿no? Pero vemos el orden perfecto que Dios tuvo con la humanidad con un solo propósito, que son los propósitos que estaremos estudiando durante todo el trimestre. Exactamente, sí, es así, Raquel. Tú mencionaste algo importante, algo que considero que es interesante, ¿verdad? Hablaste acerca de la primera lección. Y yo creo que es importante que nosotros veamos algunas de las cosas que se tocaron en esta primera lección, porque eso nos da un piso para que podamos tener el estudio de esta segunda, digamos, lección, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas entonces que tocamos nosotros en esta lección? Cuéntanos, Raquel, aquí están. En esta lección tocamos a Jesús, a nuestro Creador, a la creación como un llamado a la adoración y la responsabilidad del hombre. Esta lección fue sumamente interesante porque aquí pudimos ver cómo se acercó, ¿no? Dios a la humanidad desde la fundación del mundo. Muy bien, excelente, pastor. Y dado que esta es la primera lección de este trimestre, que creo que es importante, y por eso que estamos tomándolo y haciendo como un muy breve resumen, ¿qué nos puede decir? Porque eso creo que es el piso fundamental, ¿verdad? Para lo que es el resto del estudio de todo lo que es el trimestre. ¿Qué nos puede hablar, pastor? ¿Y cuáles son los puntos más importantes que siempre tenemos que resaltar ahí de esa primera lección que estudiamos, que terminó ahora esta semana que finalizó? Muy bien, varios aspectos importantes encontramos en esta primera lección de este trimestre, y es que se necesita más fe para creer en la evolución que en la creación. ¿Por qué? Porque la creación es algo que el Señor nos lo presenta de una manera contundente en su palabra, ¿verdad? La creación, y vemos ahí que en el acto creativo de Dios, después de terminar cada día, Dios decía, era bueno en gran manera. Así que realmente aquí comienza todo, la historia de la humanidad, ¿verdad? Comienza nuestra historia, nuestra relación con ese gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Así que la creación nos muestra a nosotros que Dios es todopoderoso, porque dice el Génesis 1:1, ¿verdad? Como lo dice acá, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algunos argumentan, bueno, que si había materia existente o no había materia existente, pero lo importante que nosotros vemos aquí es que Dios nos da a entender que Él creó todo de la nada. Dios mandó, Dios habló y todo existió, porque Dios es todopoderoso, Dios es todo omnisciente y Dios, no hay nada difícil para Dios en ese acto creador de Dios. Y lo más importante es que Dios terminó la creación en 6 días. 6 días literales, no como algunos dicen, ¿verdad? Que Dios terminó la creación en 49,000 años, 7,000 años por cada día. No, Dios terminó su creación en 6 días literales de 24 horas, como lo presenta aquí la palabra de Dios. Así que todo lo que salió de las manos de Dios era bueno en gran manera. Y la lección destaca que, ¿qué quiere decir que era bueno en gran manera? Bueno, 3 aspectos importantes. Número 1, que todo funcionaba bien. O sea, cuando todo salió de las manos de Dios, todo funcionaba bien. En segundo lugar, todo era perfecto, porque la perfección, todo salió de la mano de nuestro Dios, la creación en un estado perfecto. Y en tercer lugar, la belleza. Yo me imagino la belleza del jardín del Edén.
Me imagino, ¿verdad? Ese huerto creado por Dios, que los pintores han tratado de visualizar y dibujar algunas pinturas parecidas, pero todo eso se queda pálido con la realidad con la realidad del huerto del Edén y con la realidad de que Dios lo va a restaurar nuevamente para los salvados, para todos nosotros. Así que esta es una lección muy importante que nos trae grandes lecciones, que nos muestra que Dios es creador, Dios es sustentador y Dios es salvador, como lo presenta también todo el libro del Génesis. Raquel, y cuéntanos tú, ¿qué te fascinó más? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esta primera lección? Una de las cosas que más me llamó la atención de esta primera lección, venía hablándoles un poquito del orden, es la preparación que tuvo Dios para encontrarse con sus hijos. Fíjense que Él preparó un mundo donde Él pudiera habitar, un mundo que pudiera de pronto cubrir sus necesidades. Vio que el hombre fue una gran creación, le hizo también una compañera y cerró con un sello de amor, un día, un regalo, ¿no? Selló con el sábado, un día donde podía encontrarse con eso que tan bonito que él había creado y donde nosotros podíamos alabarle, ¿no? Entonces él hizo todo, él ocasionó todo este encuentro maravilloso con la única intención de estar cerca de su creación, de sus hijos, ¿no? Y bendijo, puso el sello de su amor con el sábado. Así que creo que sigue teniendo la misma ruta. Desde la creación sigue teniendo todo el mismo orden. El Señor sigue acercándose a nosotros para tener un encuentro especial con nosotros. Muy interesante todo. Y fíjense que si nosotros nos ponemos a analizar, la primera lección nos hablaba acerca de Génesis capítulo 1, capítulo 1 y capítulo 2. El capítulo 1 describe a Dios creando como un Dios que está preparando todo, ¿verdad? Y es muy breve cuando habla acerca de la creación del hombre. Pero en cambio en el capítulo 2 nos habla ya todo lo que es para el hombre, incluso el sábado como sello, como finalizar de la finalización de la creación. Lo pone en el capítulo número 2, que precisamente es dedicado al hombre, el detalle de esa relación de Dios con el hombre, ¿no? Y estas cosas no son casuales. Fíjense, por eso es que ahí está el sábado incluido. Y nos muestra entonces un Dios amoroso que creó todo por gracia, porque nos amaba tanto, preparó todo con mucho cuidado. Y cuando se dice la palabra creó, es porque dice que fue una forma contundente, una forma brusca, una forma inmediata. Por eso es que el pastor dice que fueron en 7 días exactamente que todo se concluyó. 6 días se hizo todo y el séptimo día se hizo el sello. Pero vamos entonces a ver ya lo que es nuestra lección de esta semana, ¿verdad? Para que podamos entonces ya entrar de lleno en la materia y vamos entonces a ver nuestra presentación para que podamos hablar un poco ya sobre este material. Adelante, Raquel. La lección de esta semana se titula La caída y los temas que estaremos estudiando durante esta semana son los siguientes. Dios ausente en una decisión. El segundo tema, la segunda parte de la lección será el actuar del hombre y de Dios. Y la tercera parte, el juicio y condenación, condenación y esperanza. Fíjate qué cosa tan interesante. Aquí nos dice aparte, nos dice que, pues, que en la primera parte Dios ausente en una decisión, pero una decisión de quién, ¿verdad? No sabemos. Vamos a estudiarlo precisamente en este estudio, ¿no? El actuar de Dios y del hombre y de Dios es precisamente después de esa decisión que se tomó y después de la caída del hombre, cómo actuó el hombre y cómo actuó Dios, ¿no? Y por supuesto, uno dice condenación y esperanza, ¿cómo es eso? O sea, esas dos palabras pareciera que se contradicen, ¿no? Y pareciera que hay algo allí como que se opone, ¿no? Pero vamos a analizar bien este estudio de esta semana que estuvo, pero muy, muy interesante, de que descubrimos cosas que vamos a compartir con todos para que vean lo bonito que es del amor de Dios. ¿Qué nos dice la pregunta para responder, Raquel? Esta pregunta, pues, es bueno que la tomemos en cuenta durante nuestro estudio y es ¿qué nos dice del carácter de Dios el juicio en el Edén? En el Edén hubo un juicio. ¿Qué nos dice ese juicio acerca del carácter de Dios? Excelente, muy bien. Entonces, bueno, pastor, ¿qué nos puede decir usted, pastor, como una introducción a lo que es el estudio de esta semana? Muy bien. El estudio de esta semana, aunque es una manera triste, ¿verdad? Porque nos habla de la caída, cómo Adán y Eva perdieron esos privilegios en el huerto del Edén. Yo quiero decirles que dice Elena de White en Historia de la Redención que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, hubo un concilio en el cielo. Y en ese concilio en el cielo, Jesús
El mismo Dios tomó la decisión de venir a esta tierra a rescatar a Adán y a Eva. Podríamos decir en un sentido que Dios fue el primer misionero. ¿Cómo que sí, que el primer misionero? Porque Dios tomó la iniciativa de venir a buscar y a salvar al hombre que se había perdido, que se había descarriado, que había desobedecido la palabra de Dios. Y precisamente eso es evangelio, ¿verdad? Ese es el puro evangelio. Jesús, nuestro Dios, en el concilio celestial, tomó la decisión de venir a esta tierra y convertirse en un misionero para rescatar, para salvar a Adán y a Eva que se habían desobedecido la palabra de Dios. Así que, aunque es un momento triste la caída, pero Dios nos da una maravillosa esperanza de que no todo está perdido, porque como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es interesante lo que usted está diciendo, pastor, ¿no? Cuando dice, habla de ese concilio, ¿no? Podemos decir que el plan de redención siempre estuvo allí preparado, porque siempre estuvo allí, ¿sabes? Ya Dios sabía lo que iba a suceder y esto no fue un plan B, sino simplemente ya esto estaba previsto. Y cuando tú Sí, dices, señor. se tomó esa decisión, yo lo veo así como que, bueno, aquí estamos reunidos en el concilio, ¿verdad? Ese concilio celestial dice, bueno, vamos a echar de una vez ya a andar nuestro plan de redención. Yo me imagino eso algo como precisamente que nos muestra cómo es el carácter de Dios, ¿verdad? Y aquí está reflejado en este estudio que hicimos nosotros en esta semana, que vemos entonces eso, ese decir en el concilio, arranca, se inicia el plan de redención. Satanás, que ya se creía que había logrado lo que se había propuesto, ahora él se encuentra con que está arrancando un plan de redención donde él dice, y el Señor se lo condena, no vamos a adelantarnos, ¿verdad?, a los acontecimientos, pero ya que estamos hablando de esto, pastor, y hablemos, digamos, de las primeras cosas que sucedieron en ese jardín del Edén, vemos nosotros aquí que el enemigo utiliza una estrategia para acercarse a Eva y digamos, él es el maestro del camuflaje, él es el maestro de la mentira, ¿no? Y vemos que él entabla aquí una conversación con Eva. Vamos a hablar un poquito, pastor, de esas características que tuvo el enemigo, digamos, la estrategia que utilizó el enemigo y esa conversación que hubo ahí con Eva, ese enfoque que se le dio. ¿Qué nos puede decir acerca de ese momento, de esa conversación que tuvieron allí Eva y la serpiente, que sabemos quién era la serpiente, y qué fue lo que allí pasó? ¿Qué nos puede decir? Muy bien. Gracias, Elvi, por la pregunta. Todos nosotros sabemos que la serpiente identificada como Satanás, o sea, el mismo Satanás, ¿verdad?, usó la serpiente para lograr sus objetivos. Y vemos que la serpiente no se presentó como enemiga de Dios, más bien citó a Dios, citó la palabra de Dios. Por eso es entonces que eso también lo continúa haciendo Satanás hoy día, ¿verdad? Cita las escrituras, lo usó contra las tentaciones de Jesús, citó las escrituras. Satanás conoce muy bien las escrituras y por eso es que nosotros debemos estar alerta a cualquier mentira que él quiera introducir, ¿verdad? En la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Así que esta serpiente usó una estrategia muy sutil, ¿verdad? Con que Dios ha dicho, ¿verdad? Con que Dios ha dicho que no comieran de este árbol. O sea, estaba como haciendo que Eva dudara de la palabra de Dios, que Eva dudara. Y otra cosa que encontramos allí también era que Satanás estaba usando precisamente toda su argumentación para tratar de llegar a Eva y convencerla. Y usó precisamente digamos, dos oraciones o dos elementos importantes que despertó más la curiosidad en Eva. Porque le dijo, ¿verdad?, que serían, ¿qué cosas? Inmortales si comía de esa fruta. Y otra cosa que le dijo es que iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando se despierta la curiosidad y el afán de conocer las cosas, entonces podemos cometer muchos errores cuando intentamos hacer esto. Y Satanás precisamente despertó esto en Eva de una manera sutil
para tratar de moverla a la acción. ¿Y cuál era la acción? Que comiera del fruto prohibido. Así que entonces Satanás es un especialista en buscar oportunidades y se puede presentar de muchas maneras. Y dice el apóstol Pablo que precisamente Satanás se disfraza aún de ángel de luz para engañarnos, ¿verdad? Para tratar de engañarnos, porque él es el padre de la mentira y él continuamente trata de engañarnos para que nosotros nos desviemos del camino del Señor. Así que entonces es muy importante que nosotros jamás nos separemos de Dios y que jamás nos detengamos a hablar con Satanás. Otro error de Eva precisamente fue detenerse a hablar con el enemigo. Con el enemigo no se puede hablar, porque en el momento que nosotros nos detengamos a hablar con el enemigo, vamos a ser engañados, porque él es el padre de la mentira. De una manera sutil nos va a llegar a nuestro cerebro, a nuestro razonamiento y nos va a engañar. Por eso dice el apóstol Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La única manera de nosotros poder resistir las tentaciones y salir airoso contra este enemigo es que estemos continuamente tomados de la mano de Jesús, continuamente en la presencia de nuestro Dios, porque de lo contrario vamos a ser engañados como engañó en el huerto del Edén a Eva. Así es, pastor. Me llama muchísimo la atención cuando usted comenta que no podemos sentarnos a hablar con el enemigo, porque ciertamente es una conversación perdida, ¿no? Así es. Dentro de la lección vemos cómo Satanás, menciona la lección, utilizó el disfraz de unos animales más majestuosos dentro de la creación. Escogió el de la serpiente y lo hizo de manera textual, ¿no? Para conseguir lo que quería y pasar inadvertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, un disfraz bien adaptado para su proyecto de engaño. Y menciona también que la serpiente era uno de los seres más sabios y bellos de la tierra. Y muchas veces nosotros nos podemos preguntar hoy día cómo a través de algo tan bello y tan sabio, de pronto puede estar escondido el pecado. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener supremo cuidado y tomar en cuenta esto que usted estaba diciendo, pastor, de nunca soltarnos de la mano de Dios. Cuando nosotros soltamos la mano de Dios, podemos ser engañados como, bueno, muy fácilmente, porque siempre va a ser el objetivo de Satanás. Justamente hoy conversaba con algunos amigos y mencionábamos que Satanás se enfoca en querer tentar a los hijos de Dios mediante las cosas que de pronto más le llaman la atención, ¿no? De las cosas que de pronto parecen más atractivas. Y en ese momento, pues la serpiente era eso. Era un animal indefenso, aparentemente noble, y lleno de belleza, lleno de sabiduría, ¿no? Y por ahí, pues, entró Satanás. Así que creo que un punto bien importante es esto de no discutir con el enemigo, no darle oportunidad, porque en ese momento pues estaremos perdiendo definitivamente la conexión con Dios. Así es. Eso que estás diciendo tú, que hace referencia a las características de la serpiente, debemos entender que la serpiente tal como nosotros la conocemos hoy día, pues no era ese animal, ¿no? Fíjense que ahora cuando hablemos un poquito de la sentencia dada, nosotros nos damos cuenta que a partir de cuando comienza a arrastrarse, según dice la Biblia, quiere decir que antes o tenía patas y caminaba o volaba, o las dos cosas. O sea, algo allí había, ¿no? Porque no, ¿cuáles son las tres características de los seres, de los animales? O caminan, o vuelan, o sea, o son terrestres, o son voladores, o nadan. Y en el caso, pues no era un animal que nadaba porque no había agua allí, ¿no? Entonces, este animal, si ahora se arrastra, quiere decir que caminaba o volaba, o simplemente hacía las dos cosas. Y por eso es que no tenemos que ver que no era ese animal que no te conocemos. El Espíritu de Profecía menciona, Patriarcas y Profetas, dice que era un animal bellísimo, de mucha inteligencia. Por eso fue un disfraz adecuado. Por eso es que Satanás es astuto. Diferencia que entonces cuando dice las Sagradas Escrituras acá, en el capítulo, el versículo 1, que dice que la serpiente era más astuta, no se refiere a la inteligencia del animal en sí, sino ya decía que era un animal que estaba siendo un medium del enemigo, de un ángel maligno allí,
que Eva tenía que percibir eso porque se da cuenta que era astuta, que la forma como estaba hablando decía, el hecho de que hablara decía, esta no es la serpiente normal, la serpiente es muy inteligente porque era un animal bello, exótico, maravilloso y muy inteligente. Nosotros podemos conocer un perrito hoy que los perritos son inteligentes, ¿verdad? Ahí la perrita que tenemos nosotros aquí en casa es inteligente. Y me vino que la serpiente era más inteligente aún, porque así lo dice el Espíritu de Profecía. Pero no era astuta porque la astucia es una característica maligna, pero de un ser pensante y razonante. O sea, que razona. Quiere decir que entonces la astucia, cuando dice que es la astucia, era porque ya se está viendo la serpiente que estaba haciendo un medium de un ángel maligno o del mismo enemigo, ¿verdad? No era solamente la inteligencia del animal, porque la sabiduría y la sabiduría es para lo bueno y la astucia es para lo malo. Entonces quiere decir que aquí la serpiente ya estaba manifestando que había algo más allí y por eso es que Eva debió haber detenido eso inmediatamente porque ya había sido alertada. Así nos dice Patriarcas y Profetas que en el principio ya los ángeles habían advertido, ya se sabía que había una rebelión en el cielo y sabía que el enemigo iba por ellos. Pero entonces ahí hubo ese problema que Eva se despertó esa curiosidad y es por eso que es importante haber repasado la lección, y bien lo decía usted, pastor, la lección número 1. Dios cuando concluyó todo lo hizo en bien, bueno, en gran manera, como usted dijo, funcional, bueno, porque era excelente, era bonito y todo, y no había maldad. Quiere decir que entonces aquí, ¿qué sucedió? Quien trajo la maldad, quien trajo el engaño fue precisamente la serpiente, que era un medio, insistimos en esto, del enemigo, y Eva, pues que se despertó la curiosidad en ella. Pero cayó entonces Eva, tomó del fruto y sabemos que fue una estrategia de la serpiente, digamos, engañar a la mujer porque Adán iba a caer más fácil si ya la mujer había caído. Fue una estrategia, él es un estratega por completo, él no fue directamente con Adán porque a lo mejor Adán hubiese hecho mayor resistencia, pero sabemos también que Adán tuvo temor de quedarse nuevamente solo y entonces por eso es que ella va y ataca a la mujer. Cayó entonces Eva, más adelante cae Adán y entonces viene, pastor, el momento en que se descubre todo. Vamos a decir que se descubre porque yo sabía ya perfectamente lo que estaba pasando, ¿no? Así es. Una vez que esto sale a la luz, vamos así decirlo, pastor, que ya digamos esto quedó a la vista, vemos entonces que tanto Adán como Eva tienen una actitud y Dios tiene otra. ¿Qué nos puede decir usted acerca de este relato que nos dice aquí las Sagradas Escrituras, acerca de la actitud que tuvo Dios? Y Dios hizo algunas preguntas y por qué las hizo. ¿Y cuál fue la actitud que tuvo Eva y cuál fue la actitud que tuvo Adán? ¿Qué nos puede decir, pastor? Muy bien, gracias por la pregunta, muy interesante. En primer lugar, queremos decir que Dios siempre asumió una actitud de perdón y salvación, de reconciliación, porque recordemos que lo que habíamos dicho antes, que el Señor Jesús en el concilio celestial tomó la decisión de venir a esta tierra a buscar y a salvar, ¿verdad?, a Adán y a Eva. Y precisamente esa siempre ha sido la actitud de Dios, de salvarnos, de buscarnos, de protegernos, de cuidarnos. ¿Y cuál fue la actitud de Adán? Bueno, dice ahí la escritura de que Adán, ¿verdad?, se dio cuenta que estaba desnudo y Eva y fueron y se escondieron. Y se escondieron. Ahora, Dios les hizo una pregunta retórica. Digo una pregunta retórica porque era obvia, ¿no? Adán, ¿dónde estás tú? Era obvia, porque Dios sabía dónde estaba Adán. Ninguno de nosotros nos podemos esconder de Dios, ¿verdad? Jonás dice la escritura que quiso esconderse de Dios, se alejó de Dios, dejó de la presencia de Dios, pero no pudo. O sea, nadie puede estar escondido ante la presencia de Dios, porque todos nosotros, Dios, dice la escritura, tiene hasta aún contado los cabellos de nuestra cabeza. Así que Dios sabe quiénes somos, sabe dónde vivimos, cuál es la dirección de nuestra casa. Así que Dios sabía qué había hecho Adán. Pero ¿por qué Dios, si era tan obvio, por qué Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Es muy interesante que Dios le hace esa pregunta, es para que Adán reconociera lo que había hecho, ¿verdad? Que él reconociera que había pecado, porque es igual como ahora. Dios no me puede salvar a mí si yo no reconozco que soy un pecador, ¿verdad? Yo debo reconocer en primer lugar que soy un pecador para necesitar un salvador. Y Adán precisamente necesitaba reconocer que había desobedecido la palabra de Dios, que había comido del fruto que Dios le había dicho que no comiera,
y que esa acción precisamente lo iba a llevar a cumplir la sentencia que el mismo Dios, como tú dijiste, ¿verdad? Porque los ángeles habían venido mucho antes, después que después que Satanás se reveló en el cielo, los ángeles, dice Elena de Hoy allí, vinieron al huerto y advirtieron a la primera pareja de todos esos acontecimientos. O sea, que ellos no estaban, digamos, de una manera inocente a ese respecto, no, ellos sabían lo que había pasado en el cielo. Así que entonces, ellos se escondieron. ¿Por qué? ¿Por qué se dieron cuenta que estaban desnudos también? Porque habían perdido precisamente la luz de la presencia de Dios. Y es que es algo, dice Isaías 59:2, que el pecado me separa de Dios. Y eso continúa siendo hoy una realidad. El pecado me separa de Dios. Y cuando nosotros no reconocemos que nos hemos equivocado, que hemos pecado, entonces dice Elena de White, no tenemos redención, porque, o sea, ¿de qué nos va a salvar el Señor si no nos consideramos buenos? Así que Dios hizo esta pregunta retórica precisamente para que Adán reconociera que había pecado, que había desobedecido la palabra de Dios, y también en el acto de reconocer pudiera arrepentirse, porque el fondo o el final de todo esto era que Adán entonces dijera, bueno, que se arrepentía de hacer eso, ¿verdad? Y el arrepentimiento precisamente involucra apartarse de todo eso que había hecho, todo ese mal que había cometido, y buscar nuevamente la presencia de Dios. Pero ¿qué hace el ser humano cuando comete una acción pecaminosa? Por lo general, ¿qué hace? Echarle la culpa a los demás, ¿cierto? Uno nunca como que reconoce que se ha equivocado o reconoce que pecó, sino que siempre debe haber un culpable, menos yo. Y aquí vemos, y en esto, bueno, en esto lo encontramos de una manera, ¿verdad? Explícita aquí, porque dice Dios a Adán, ¿qué has hecho? No, la mujer que tú me diste, ¿verdad? La mujer que tú me diste. Entonces, y cuando le pregunta a Eva, no, la serpiente. Indirectamente, ¿a quién le estaban echando la culpa? A Dios. Estaban tratando de justificar lo injustificable. Habían pecado, ¿verdad? Habían desobedecido la palabra de Dios, y ellos trataban entonces ahora de excusarse de toda esa situación, pero Dios sabía todo. No podían engañar a Dios. Así que entonces, ante esta situación, encontramos, ¿verdad?, que la reacción de Dios precisamente fue de ir a buscar al hombre. Y una lección para hoy es que Dios siempre nos busca a nosotros. Dios siempre va a estar a la orilla del camino de nuestra vida para buscarnos, para sanarnos, para salvarnos. Dios siempre va a estar allí. Dios nunca se enoja con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que ha venido a este mundo a buscar y a salvar lo que se haya perdido. Así que entonces, reconozcamos nuestros errores, reconozcamos nuestros pecados, vayamos al Señor nuestro Dios, porque Él nos dice que Él perdona todos nuestros pecados, no importa lo que hayamos hecho. El Señor siempre será un Dios perdonador, un Dios que está a nuestro lado y que nos quiere salvar. Desde el comienzo, cuando nuestros primeros padres pecaron, Dios tomó esa actitud de salvación hacia la humanidad. Así es, pastor. Me llama mucho la atención la facilidad que desde el principio ha tenido la humanidad de pronto culpar a otros por los errores que cometen. Y la lección lo mencionaba, que es fácil es culpar a otras personas quizá, y fíjense que incluso pasó con Adán y Eva. Adán culpó a Eva culpó a la serpiente, todo el mundo se culpó allí. Y qué fácil para nosotros en el presente también se nos hace culpar por los errores que podamos cometer. Incluso caemos en el error de culpar a Dios mismo, porque por las cosas que nos ocurren, creemos que todo lo malo que nos ocurre a veces tiene otro culpable diferente a nosotros. Pero me llama muchísimo la atención la intencionalidad que tuvo Dios cuando le preguntó dónde estaban, ¿no? A Adán, ¿dónde estaba? Y a Eva. Porque la pregunta tenía una intencionalidad y la lección lo señala de la siguiente manera. El contexto refleja la idea de un juicio investigador. Entonces tenemos a un juez que interroga, ¿no?, al culpable con el fin de prepararlo para una sentencia, menciona la lección, pero también lo hace para guiar al arrepentimiento que finalmente conducirá
a la salvación. Fíjense que no tenemos aquí a un Dios tanto para regañar o para acusar, sino para un Dios que desea guiar al arrepentimiento y a la salvación. Así que vemos también en este aspecto la intencionalidad de Dios, vemos el actuar, ¿no? De Adán y Eva, que se escondieron, que se culparon, pero vemos aquí la intencionalidad de Dios, incluso en una pregunta, en un interrogatorio, en esa pregunta de dónde estás, su único objetivo era también guiar al arrepentimiento para salvarnos. Así que vemos el carácter de Dios nato desde este momento también. Un Dios que, como mencionaba el pastor Augusto, está puesto a escucharnos, a amarnos y a perdonar. Es que cuando Dios le pregunta que dónde estás, escuché que andabas por allí, por el jardín y tuve miedo. Eso es interesante que dice, ¿no? Que tuvo miedo, ¿verdad? Y entonces me escondí, dice aquí la versión internacional. Estuve miedo y como estoy desnudo, y por eso me escondí. Entonces ahí se da cuenta que ahí Adán mismo se da cuenta que algo había perdido porque se veía desnudo, ¿no? Y entonces Dios entonces le dice, ¿qué fue que acaso comiste de aquello que te di que comieras, que no comieras, te dije que no comieras? Y bueno, ella fue. Y bueno, ustedes hablaron sobre eso, ¿no? Por ahí me parece muy interesante cuando él dice, ¿tú ves qué cosa? Miedo. Pero fíjense que entonces el Señor lleva la conversación con ellos de una manera totalmente como distinta, como que, ajá, y entonces voltea a ver a Eva y Eva entonces inmediatamente culpa a la serpiente y la señala de una vez a la serpiente, ¿no? Ella, la que tú creaste, ¿no? Haciéndole cierta culpa al Señor, ¿no? Yo sabía que el problema había comenzado por allí, por la serpiente, ¿ok? Y por eso nosotros vemos, pastor, cuando nosotros cuando comenzamos a leer allí en el versículo eh, eh, 13, entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer y ella dijo, la serpiente me engañó. ¿Y en qué 14 dice? Dios dijo entonces a la serpiente. Y ahí comienza entonces ya lo que es, después de ese interrogatorio, como bien dice tú, Raquel, ¿verdad? Como ese juez analizando y escuchando ahí todos los participantes, ya él sabe dónde estuvo la raíz del problema sin librar de responsabilidades a los demás que tomaron decisiones. Entonces él comienza entonces a ejecutar el juicio. Lo que nosotros vemos como un juicio que hubo aquí, pastor. Y a partir de este versículo se da entonces una sentencia. Me gustaría que habláramos un poquito acerca de esto, que el Señor comienza con quién, con la serpiente, y comienza entonces a dictar allí digamos, lo que es la sentencia entonces ya, porque ya estaba analizado, estaba revisado, aunque él ya sabía que había pasado, pero es necesario que todos se dieran cuenta, todos los que estaban allí involucrados se dieran cuenta cuál era sido la participación de cada uno de ellos. ¿Qué nos puede decir, pastor, de este juicio que se expresa aquí a partir del versículo 14? Y sobre todo, y haciendo especial énfasis en lo que nos dice ese versículo 15, que es la clave del estudio de esta semana. Ese versículo 15, pastor, para nosotros. ¿Qué nos puede decir, pastor? Muy bien, Elvis. Es interesante que precisamente cuando Dios vino a hablar con Adán y Eva, aquel lugar se convirtió como una sala de juicio, ¿no? De juicio, porque Dios dictó allí tres sentencias, uno contra la serpiente, una contra Adán y otra contra Eva. Pero encontramos algo interesante allí, que Dios como juez, y es que Dios precisamente maldijo, ¿verdad?, a la serpiente, pero cuando dictó la sentencia contra Adán y a Eva, no utilizó esas palabras, no las utilizó. La utilizó fue cuando maldijo también la tierra, ¿verdad? Porque ahora se iban a alimentar con trabajo de lo que la tierra iba a producir. Así que es algo interesante que Dios precisamente ante esa escena de juicio, Dios dicta la sentencia contra la serpiente, que ya no iba a volar más, sino que se iba a arrastrar por el polvo de la tierra, que se iba a alimentar del polvo de la tierra, ¿verdad? Y todo esto, y que una maldición sobre la serpiente. Pero cuando se refiere a Adán y a Eva, precisamente Dios les habla en cuanto a las consecuencias de lo que iban a sufrir ahora por haber desobedecido la palabra de Dios, pero en ninguna forma se escucha la palabra maldición.
simplemente se escucha la maldición, maldita será la tierra. Ahora, ¿por qué? Porque ahora con trabajo iba a hacer producir el alimento de la tierra. Así que entonces, pero también nosotros encontramos que en esta escena de juicio, ¿verdad? Dice acá la lección precisamente que en esta escena de juicio también Dios buscaba un momento de salvación para Adán y Eva. De salvación, porque allí en el Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos, podríamos llamar el verdadero evangelio. O sea, el verdadero evangelio, como lo llama aquí precisamente la lección. ¿Por qué? Porque ante aquel panorama tenebroso, ¿verdad? De las consecuencias que iban a padecer ahora por haber desobedecido la palabra de Dios, Dios en medio de aquella tragedia les dice, les da un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, ¿verdad? Y allí precisamente Dios promete un Salvador. En ese versículo 15 de Génesis 3, les promete un Salvador, les promete un Emmanuel, un Dios con nosotros. Y eso es interesante porque ya ellos no iban a estar sin esperanza, sino que iban a tener la esperanza de precisamente de salvación, de restituirse nuevamente en la imagen de Dios. Y a raíz precisamente de ese versículo, nosotros encontramos que aún, dice Elena de White, aún Adán y Eva, con su descendencia, aún en su tiempo, ellos esperaban al Mesías. Estaban esperando al Mesías. Por eso es que toda mujer israelita quería tener hijos, porque cada una de ellas quería tener el privilegio de traer al Mesías a este mundo. Así que entonces, esa esperanza nació precisamente en el preciso momento de la entrada del pecado a esta tierra. Dios, su actitud siempre ha sido de salvación. Y entró el pecado, Satanás creyó que había triunfado, que el ser humano iba a ser muerto para siempre, porque el Señor le había dicho a Adán y Eva que precisamente si comieran de ese árbol, ciertamente moriréis. Satanás pensó que había triunfado, pero no. Dios precisamente tenía en los concilios celestiales, ya había dispuesto un plan de salvación para el hombre. Y cuando hablamos del hombre, se habla también de la mujer. Así que entonces, Dios tenía ya su plan de salvación y apenas entró el pecado y Dios ejecute ese plan de salvación y de una vez le dio la esperanza, le dio la fe a Adán y a Eva de que iban a ser restituidos, que la imagen de Dios iba a ser restituida en ellos otra vez, porque el mismo Dios iba a morir, ¿verdad? Por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Así que entonces, esa escena de juicio también nos presenta un momento de salvación, porque después del juicio, nosotros vamos a ser declarados inocentes, ¿verdad? Vamos a ser declarados salvos para que cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, nosotros estemos listos para avanzar con Él hacia la Nueva Jerusalén. Así que entonces, el juicio no le tengamos miedo al juicio, porque si estamos con el Señor Jesús, si hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, seguramente cuando venga el Señor Jesús nos colocará a su derecha, como dice Mateo 25, ¿verdad? Y el Señor nos dirá, bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que el juicio denota también la eliminación del pecado sobre esta tierra y el inicio de la esperanza, el inicio de la vida inmortal, de la vida nueva en la Nueva Jerusalén. Así que entonces, muy pronto eso va a ocurrir también trayendo una lección para nuestros días, ¿verdad? Como dice Mateo 25, el Señor Jesús cuando venga por segunda vez va a tener esta misma escena de juicio, y los que hayamos vivido conforme a la palabra de Dios en ese juicio, vamos a ser declarados inocentes con esperanza de salvación, como Dios se lo presentó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Aunque fueron juzgados, Dios les dio la esperanza de salvación, la esperanza de volver nuevamente a su estado original. Y solamente eso es posible si estamos con nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo.
Pastor, y algo curioso que vemos nosotros acá, que en el versículo 20 dice que Adán llamó el nombre de su mujer Eva, porque dice que por cuanto ella era madre de todo ser viviente, ¿no? Pero si nosotros lo vemos en el contexto precisamente de esto que el Señor prometió en el versículo 15, ¿verdad? Cuando le dice, habla acerca de descendencia, de lo que va a ser ¿cómo se llama? De tu descendencia y la descendencia de la serpiente. Habla aquí de las dos, ¿no? Entre ti y la mujer y tu simiente, le dice aquí, ¿no? Y entonces aquí esta declaración de Adán es interesante porque ya Adán aquí estaba mostrando que él anhelaba esa simiente que iba a venir precisamente de él. Por eso le dice a ella, la llama Eva, ya no la llama varón, Eva. antes se la llama ahora Eva. O sea que de ella nacería precisamente esa simiente para que se cumpliera esa profecía mesiánica que estaba expresada en 3:15. Pero Así es. este capítulo 3, pastor, nos cierra con algo interesante que nos dice aquí. Nosotros vemos una estrecha relación que hay entre el árbol del bien y del mal, y que el Señor no quería que comieran de ese fruto, porque cuando le decía que vas a conocer el bien y el mal, no es verlo desde un palco así, ese es el bien y este es el mal, no, ibas a vivirlo y experimentarlo y sentir lo que era el mal, y eso es lo que el Señor estaba precisamente evitando que sucediera a la raza caída, a la raza hoy en día caída, que estaba evitándoselo al ser humano. Pero vemos nosotros aquí una estrecha relación que hay entre el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. ¿Qué pasaba allí? ¿Qué condición había entre uno y el otro? Porque los dos estaban allí en medio del jardín del Edén. ¿Qué nos puede decir esos dos árboles ahí rapidito, pastor, para que no perdamos precisamente esto que creo que es clave? Muy bien. Sí, en el huerto del Edén estaban estos dos árboles, el árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como tú decías, el árbol del conocimiento del bien y del mal, iba a llevar a un conocimiento de lo malo a Adán y a Eva, porque recordemos, Adán y Eva fueron creados originalmente sin pecado, no conocían el mal, solo conocían lo bueno, ¿verdad? Lo bueno, lo perfecto que salió de las manos de Dios, así que ellos no conocían lo malo. Y al alimentarse de este árbol, entonces ya ahora ellos iban a experimentar de una manera física, ¿verdad? Vivencial, lo que es realmente saber el bien y el mal. Y nosotros vemos las consecuencias, ¿verdad? Las luchas que vinieron después con los hijos de Adán y Eva. Precisamente por eso, por saber el bien y el mal, entonces el mal ya estaba dentro de la naturaleza del ser humano, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que ya nosotros ahora nacemos con una naturaleza pecadora. ¿Por qué? Porque el mal ya lo llevamos dentro, porque ya sabemos el mal. Adán y Eva no conocían lo malo, ellos simplemente conocían lo bueno. Y cuando ellos se alimentaron de ese árbol, entonces comenzaron a experimentar de una manera vivencial todo aquello que conlleva el pecado y el mal. Allí estaba también el árbol de la vida. El árbol de la vida, precisamente ellos, Adán y Eva, se alimentaban de ese árbol porque para perpetuar su eternidad. Y por eso fue que después que Adán y Eva pecaron, Dios los sacó del huerto del Edén. ¿Por qué Dios los sacó? Para que no se alimentaran del árbol de la vida. Porque si ellos se seguían alimentando del árbol de la vida, el pecado iba a ser eterno. ¿Y sabe usted lo que es vivir eternamente en pecado? No, no es posible. El pecado simplemente ha sido un incidente en el plan de Dios y Dios lo va a corregir muy pronto cuando venga por segunda vez a esta tierra. Así que Dios tuvo que sacar a Adán y a Eva del huerto del Edén para que no se alimentaran del árbol de la vida, para que el pecado no se perpetuara. No se perpetuara. Por eso tuvo que sacarlos de allí, colocó un ángel con una espada flameante en la entrada del huerto del Edén. Así que entonces ve el contraste de los dos árboles. Un árbol te llevó a la muerte, pero ahí estaba el árbol de la vida. Y precisamente dice el apóstol Juan en Apocalipsis que en la tierra nueva va a estar el árbol de la vida y nosotros nos vamos a alimentar del árbol de la vida. Y dice Elena de White que nosotros nos vamos a alimentar de las hojas del árbol de la vida y vamos a llegar a la estatura de Adán. Porque tal vez que cuando nosotros lleguemos ahora vamos a ser muy pequeñitos ante la estatura de Adán, pero alimentándonos del árbol de la vida vamos a llegar a la estatura de Adán. Así que es interesante que nosotros podamos entonces manejar todas estas cosas para que nos demos cuenta realmente
la magnitud de lo que se perdió con la desobediencia de Adán y Eva, pero también el gran plan de salvación y el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, y lo expresó precisamente con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Así es, pastor. Dios lo sacó del huerto del Edén, incluso por amor a Por la amor. humanidad lo Sí. sacó del huerto del Edén. Qué interesante que podamos reconocer esto, ¿no? Dios no quería que Adán y Eva conocieran el pecado, pero ya que lo conocieron, pues Él ideó un plan perfecto para salvarlos incluso del pecado. La lección mencionaba también algo respecto a las decisiones morales, ¿no? Menciona textualmente, las decisiones morales y espirituales tienen un impacto biológico en la vida, un impacto en la vida biológica, ¿no? Entonces, y ciertamente es así, nuestras decisiones, siempre, el carácter de Dios siempre va a estar lleno de amor, siempre va a estar allí dispuesto a encontrarnos, pero nuestras decisiones van a tener una consecuencia. Adán y Eva y la humanidad entera la estamos viviendo, ¿no? Pero el carácter de Dios sigue ahí constante, invariable. Cuando hablábamos de la caída a través de la desobediencia de un fruto, pues no, o sea, siempre ilustramos de pronto cuando Eva muerde una manzana. La Biblia no especifica qué tipo de fruto, y hoy yo traje uno muy llamativo para compartir con ustedes. Y saben algo, no solamente Eva se encuentra frente a un fruto, no solamente Eva se encontró en el pasado a un fruto muy llamativo. Nosotros también a diario encontramos frutos muy llamativos en nuestra vida. Y yo no sé cuál será tu fruto prohibido. Y probablemente sepa cuál es el mío, ¿no? Pero ese fruto prohibido, esa señal de obediencia, también fue dada a nosotros. ¿Qué es eso que nos hace alejarnos de Dios? Porque eso fue lo único que causó la desobediencia a través de comer un fruto. Podemos pensar que es una cosa sencilla, es una cosa, ay, era una frutica nada más, pero Dios lo había sancionado como malo. Cuando Dios ya ha sancionado algo como pecado, nosotros no podemos, pues, creer que es más liviano o tiene menos importancia. Así que hoy la invitación a que te puedas alejar de ese fruto que te aleja de Dios, a que puedas dejarlo, a que no lo muerdas, a que no lo compartas, a que no te acerques, a que no negocies con el enemigo, porque el enemigo nos quiere ver caer. Su objetivo no solamente era Eva. Hoy su objetivo eres tú y soy yo, somos cada uno de nosotros. Así que hoy comparto también. Finalmente, en la lección dice, la sabiduría infinita ideó el plan de la redención que sometió a la especie humana a una segunda prueba, dándole una nueva oportunidad. Oportunidad, así es. Así es de bueno nuestro Dios. Dios nos ha dado una nueva oportunidad. A pesar de que en el pasado se cometieron ya algunos errores, en el presente quizás seguimos cometiéndolo, hoy Dios quiere darnos una nueva oportunidad. A pesar de que tenemos frutos que creemos que no podemos resistir, tenemos esa prueba que creemos que es demasiado fuerte para resistirnos, así como le pasó a Eva. Su voluntad fue vulnerable ante la tentación, y seguramente la tuya y la mía también están siendo vulnerables ante la tentación. Pero nuestra mejor opción es dejar esa tentación en manos del Señor. Esa cosa que nosotros, de lo que no nos podemos alejar, en manos del Señor. Él ha prometido guiarnos para salvarnos. Él ha prometido y ha ideado un plan perfecto para hacerlo. Pero nosotros tenemos que colocar en sus manos eso que no podemos hacer. Amén. Pero tú eres medio cruel, Raquel, porque nos muestras ese mango así, ¿verdad? Y nos dice, y no caigan, y no lo muerdan, ¿verdad? Y sobre todo el pastor Augusto, que está por allá tan lejos, ¿verdad? Que no puede disfrutar de un mango de esos venezolanos, ¿verdad, pastor? Así es. Bueno, llegamos al final, pastor, de este repaso de la lección. Unas palabras finales para la iglesia, pastor, después de haber estudiado este tema que es tan amplio y ojalá tuviéramos más tiempo de seguir hablando sobre él. Pero ¿qué mensaje final le da usted a la iglesia, pastor, que está allí escuchando este tema que es tan interesante? Muy bien, apreciados hermanos, el Señor siempre va a estar ahí. El Señor nunca se va a alejar de nosotros. Y además, el Señor nunca se va a enojar con nosotros porque su carácter es amor. El Señor nos ama tanto que vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que nunca olvidemos que el Señor siempre
la mala, ¿verdad? Siempre va a estar allí, porque el Señor siempre, su objetivo es salvarnos. Su objetivo es llevarnos a disfrutar la vida eterna en la Nueva Jerusalén. Así que, querida familia, si no nos vemos en esta tierra, nos vemos allí, como dice el refrán popular, debajo del árbol de la vida, ¿verdad? Nos veremos nuevamente allí al lado de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Así que vale la pena luchar, no nos desanimemos, sigamos adelante, que el Señor muy pronto va a cumplir su palabra, el Señor viene pronto a esta tierra. Así que hagamos efectiva ese plan de salvación del Señor Jesús en nuestras vidas, hoy y siempre. Bueno, muy bien, gracias, pastor. Muchas gracias. Vamos a pedirle, por favor, al pastor, entonces, Raquel, ¿qué le parece si le pedimos al pastor entonces que nos despida con una oración, pastor? Muy bien, oramos. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, por el estudio de la lección de esta semana. Gracias, Señor, porque aunque el pecado entró en este mundo, ha tergiversado todo, ha cambiado todo, pero gracias, Señor, porque tú, en tu voluntad, en los concilios celestiales, decidiste venir a esta tierra a buscarnos, a salvarnos. Gracias, Señor, por venir a buscarnos. Gracias, Señor, por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y te suplicamos en esta hora que esa preciosa sangre que derramaste allí cubra todos nuestros pecados pasados. Y si tú vinieras hoy pudiéramos marchar, como dice el apóstol Pablo, en ese desfile victorioso hacia la Nueva Jerusalén. Gracias, Señor, por salvarnos, y gracias por este plan de salvación, y gracias por esta bendita esperanza, y gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas y que tú deseas lo mejor para nosotros. Una vez más, Señor, pedimos que nos bendigas, que nos conforte y nos ayude a permanecer fieles, fieles hasta el día de tu venida, porque suplicamos estas peticiones y bendiciones, no porque haya méritos en nosotros, sino por los méritos de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Raquel, hemos terminado. Muchísimas entonces gracias, Pastor Augusto. Adelante, adelante. No, me creo que se me pegó un poquito la imagen hace un momento. Bueno, estaba agradeciéndole al Pastor Augusto por acompañarnos, hermano Elvis. Adelante. Bueno, sí, gracias también por la oportunidad que nos han dado de llegar hasta el hogar de cada uno de ustedes y aquellas iglesias que nos estén viendo. Que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Augusto. Gracias, Raquel, también por estar Gracias acá. por la invitación. Gracias por usted por aceptar. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y entonces nos vemos el próximo sábado con el favor de Dios. Acuérdate, no es el sábado, es cualquier día que tú puedas allí conectarte y estaremos pasando más información. Estamos acostumbrados a decir el sábado, ¿verdad? Pero ahora lo vas a tener allí al acceso. Ya pronto tú verás en cuando estamos anunciándote allí la próxima grabación. Que el Señor te bendiga y que pueda esta lección realmente hacer un cambio contundente en tu vida. Amén. Chao. Chao.